It's equally valuable. Yes. Julio Rutman, Ricardo Nassif, El Negro y el Rojo, conversaciones entre líneas. Te cuento que este libro que se llama Fortuna, que tiene la firma de Hernán Díaz, como te decía, mientras armabas todo la belleza tecnológica que nos cobija, no es el 4 de River, de aquella famosa que le hizo un gol de fuera del área al arquero de Boca, que no me acuerdo quién era. En una noche, en una tarde de lluvia, cuando mi hija volvía de México. No es aquel que dice un caño Riquelme, no es ese. No, Riquelme hizo un caño extraordinario a un tipo, a un puntero. No, pero no era otro, sí. Es más, que Riquelme dijo que el genio era él porque no lo había cagado a patadas después de él. Ese Riquelme, con esas cosas que tiene Riquelme, ¿no? De sabio, de potrero, digamos, ¿no? Cualquiera otro me hubiera cagado a patadas. Hernán Díaz, por ejemplo. Sí, sin duda. Sí. Pero no es Hernán Díaz, que es... No, tú me contabas que es escritor argentino. Es un escritor argentino que nació en el 73 y supongo que con una beca Videla, Macera y Agosti, se fue a vivir a Suecia, con la familia, por supuesto. Hoy tiene 50 años, pero vive en Estados Unidos. Y sé que anduvo por acá porque Página 12 le hizo una buena entrevista y ahí me avivé y me interesó este libro que se llama Fortuna. Y me interesó porque, bueno, como decís vos, casi como Rojitas o Riquelme y Palermo. No, ese es un mal ejemplo, que se entendían con los ojos cerrados, pero no, porque no se quieren mucho. Pero tiene que ver con por lo menos la tapa del libro que vos trajiste, Historia de la Crueldad Argentina. Creo que por la crueldad de Argentina este hombre terminó en Suecia y después en Estados Unidos. Pero me interesó mucho cierto aspecto de este libro que relata, que inventa, que ficcionaliza, que imagina cómo nació el potencial financiero de los Estados Unidos a principios del siglo XX y sobre todo cómo se fue formando la personalidad de esa clase dirigente y cómo eso derramó, esa teoría del derramo me parece que sí sirve, cómo derramó en el norteamericano medio. El libro empieza así: como desde su nacimiento había disfrutado de casi todas las ventajas posibles, uno de los pocos privilegios que le estaban vedados a Benjamin Rusk era el del ascenso del héroe. La suya no era una historia de resiliencia y perseverancia, ni la crónica de una voluntad inquebrantable que le había forjado un destino del más noble de los metales a partir de poco más que escoria. Según la contraportada de la Biblia familiar de los Rusk, en 1662 los antepasados de su padre migraron de Copenhague a Glasgow, donde empezaron a importar tabaco de las colonias. Durante el siglo siguiente, su negocio prosperó y se expandió hasta el punto de que parte de la familia se trasladó a América para supervisar mejor a sus proveedores y controlar todos los aspectos de la producción. 3 generaciones más tarde, el padre de Benjamin, Solomon, compró las acciones de todos sus parientes y de los inversores externos. Dirigida ya solo por él, la compañía siguió floreciendo y Solomon no tardó en convertirse en uno de los tratantes de tabaco más importantes de la costa este. Quizá fuera cierto que sus productos provenían de los mejores plantadores del continente, pero más que en la calidad de su mercancía, la clave del éxito de Solomon estaba en su capacidad para sacar partido de un hecho obvio. Por supuesto, el tabaco tenía un lado
epicúreo, pero la mayoría de los hombres fumaban para poder conversar con otros hombres. Solomon Rusk, por consiguiente, no solo era proveedor de los mejores puros y mezclas para pipa, sino también, y por encima de todo, de excelentes conversaciones y conexiones políticas. Ascendió a la cumbre de su profesión y se afianzó allí gracias a su sociabilidad y a las amistades cultivadas en el salón de fumadores, donde a menudo se lo veía compartiendo uno de sus figurados con sus más distinguidos clientes, entre los cuales se contaban Robert Cleveland, William Zachary Irving y John Pierpont Morgan. JP Morgan, como se lo conoce por esto. Bueno, GP para los amigos. Claro, GP. En el punto más alto de su éxito, Solomon se construyó una casa en la calle 17 Oeste, que estuvo terminada a tiempo para el nacimiento de Benjamin. Benjamin finalmente es el protagonista del libro, el hijo de Solomon. Sin embargo, se lo veía muy poco por la residencia familiar de Nueva York. Su trabajo lo llevaba de una plantación a otra y siempre estaba supervisando casas de curado o visitando a socios comerciales en Virginia, Carolina del Norte y el Caribe. Incluso poseía una pequeña hacienda en Cuba, donde pasaba la mayor parte de los inviernos. Los rumores acerca de su vida en la isla le valieron una reputación de aventurero con gusto por lo exótico, lo cual era una ventaja en su línea de negocio. A partir de ahí se desarrolla, voy por la página 100 y pico, de una novela que tiene 400 y tantas. A partir de ahí se desarrolla la personalidad, o el autor desarrolla la personalidad de Benjamin Rusk, una personalidad aséptica, indiferente a cualquier placer por lo social, por la conversación, de una frialdad casi gélida, ¿sí? Y que llega inclusive al matrimonio por una necesidad casi comercial, digamos. Por eso, cuando te vi entrar con la historia de la crueldad argentina, que forma parte del libro Coral, según que tenés aquí, ¿no? Sí, esto que nos habíamos propuesto de compartir algunos textos, sí, sin prever nada, digamos. Claro, por eso. Asociando, así como acaba de pasar. Como acaba de pasar, sí, sí, asociando libremente, como ya hemos hecho sí, en otros encuentros. Sí. Este es un libro que bueno, de pocas páginas, ¿no? Tiene 140 páginas, sí, que es una compilación que se hizo ya hace unos años atrás, que la coordinó Osvaldo Bayer, que se llama Historia de la Crueldad Argentina, que ya se anunciaba como el tomo 1, uh-huh, dedicado a Julio Argentino Roca. Después, por lo que tengo entendido, se hizo una ampliación de este texto años después de la primera publicación, y he estado rastreando, pero al parecer se llegó al tomo 1 nada más. uh-huh. Después, bueno, todos sabemos que Bayer falleció y no sé bien en qué habrá quedado este proyecto. Esto lo inició un grupo de gente que se reunían en el monumento a Roca en la ciudad de Buenos Aires, ese famoso monumento, uno de los más grandes que hay en la ciudad de Buenos Aires, sí, y donde este grupo proponía bajar ese monumento y llevarlo a los campos de Roca, los campos que se apropió Roca. A su casa, a la casa. A su casa, que fuese a su casa. Bueno, eso abre toda una discusión que tal vez ahora o en otro momento podemos tener sobre si está bueno, corresponde retirar los monumentos, cambiar los nombres de las calles. Pero aquí una de las cosas que me atrajo en estos días de este texto, y por lo cual he vuelto a él, es este concepto de crueldad, ¿no? Que está en el propio título, a propósito de una diferenciación que establece un pensador argentino que se llama Alfredo Grande, que bueno, él es médico psiquiatra, es psicoanalista,
es cooperativista, docente universitario, escritor y también actor. Alfredo Grande dice que él tiene diagnosticado un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, que no se lo discutan porque lo tiene diagnosticado clínicamente. Sí, doctor. Claro. Y él hace una diferenciación él habla de la conformación de una cultura represora. Ahí cuando vos iniciabas recién la lectura del texto, y uno va tratando de presumir de qué vendrá ese libro, y piensa en los Estados Unidos, es como la cuna de la construcción de la cultura represora en el siglo XX, y cómo derramó. Sí, pero además con una característica que yo por eso insisto en una característica de lo que yo llevo leído de este personaje de Benjamin Rusk, creado por el autor. No sé si, a esta altura no sé si de Banner o de Hernán Díaz. Esta cuestión de la actitud casi aséptica, casi cínica en un punto, ¿o no? Cínica, pero me parece que el cínico practica el cinismo. Estos tipos son cínicos casi por formación, digamos, ¿no? Por educación, por formación, hasta por formación religiosa. Por eso yo hacía hincapié en esta cuestión de la formación protestante. Dentro del cristianismo, seguramente vos sabés más que yo, pero hay más humanismo, para bien y para mal, esto que llamamos esta cuestión de la pulsión de la pasión en un católico que en un protestante, que toma las cosas con más frialdad, con más es más especulativo eso. Sí. Bueno, esta cuestión que también se ha transferido, quizá, bueno, es una opinión demasiado emborrador, a quienes pusieron en marcha una vez más la crueldad en la Argentina. Claro, ¿sí? Bueno, ahí hay algo que me parece pertinente tratar de pensar, de desarrollar. A mí, bueno, lo que hablaba recién sobre la cultura represora, mi indagación sobre la opinión de Alfredo Grande y ese vínculo que tiene con este libro que traje, tiene que ver con intentar desentrañar un poco cuál es la construcción de una hegemonía. A mí particularmente me obsesiona. Hablando de patologías, digamos, yo soy un obsesivo y mi obsesión está puesta en el concepto de hegemonía. En cómo se construye la hegemonía, cómo se comprende la construcción de esa hegemonía, cómo podemos deconstruirla, desarmarla y, lógicamente, para pensar una contrahegemonía, no para describirla únicamente. Sí. Y a propósito de lo que vos decías, una obra que ya es un clásico de la sociología, de la filosofía, de Max Weber sobre el espíritu del capitalismo en los Estados Unidos, donde la pieza elemental es la posición de las ideas del protestantismo, particularmente del calvinismo, la conformación de una hegemonía en los Estados Unidos. Es decir, esa contraposición, para decirlo de manera muy a trazo grueso, entre la bienaventuranza de los pobres del catolicismo y la predestinación divina del calvinismo vinculada al éxito, que uno lo puede traer a estos tiempos, y mucho de lo que hoy uno conoce como los evangélicos en sus diversas vertientes, algunas muy serias y otras muy truchas, como también pasa en el resto de las religiones. Hay una vertiente ahí que está muy vinculada a la idea que la religión no tiene por qué estar enemistada con el éxito económico, sino muy por el contrario. De hecho, pastores de estas iglesias, además de promover la lectura de la Biblia, promueven la lectura de libros de su propia autoría, como pasa acá en el caso de Mendoza con el pastor Bonarrico. Uno puede entrar a su página web y está repleta de libros que son una suerte de autoayuda, de justificación inclusive. Y claro, y la legitimación, de la riqueza, que es algo que para el catolicismo está muy en crisis. Por eso hablaba de esto, para sintetizarlo, la
la bienaventuranza de los pobres, o el cielo abierto a los pobres, y aquella famosa cita de la Biblia, la dificultad que tienen los ricos para entrar al reino de los cielos, que es igual que la que tiene un camello para entrar en la aguja, en el ojo de una aguja. Como quedamos cuando imaginamos estas conversaciones, a mí hay cosas que yo te escucho y se me vienen a la cabeza, se me vienen imágenes. La imagen que tiene que ver con esto que vos decís, de cómo la hegemonía comenta, entre comillas, o sin comillas inclusive, aquella imagen en pleno gobierno anterior, en pleno gobierno de Macri, de un hombre en situación de calle, trepado prácticamente a uno de esos cestos de basura, pero barriales, esos inmensos, y el título de Clarín decía: la dignidad de un hombre que busca, que es la otra faceta de la crueldad. Aplaudiendo, claro, o sí. Esas notas que salen Sí. de vez en cuando, el niño que camina 4 kilómetros, 20 kilómetros para ir a la escuela. Sí, o las bondades de bañarse entre 4 para que no consumir agua, digamos, una cosa así, ¿no? Claro que ahí estuvo muy presente durante los años del macrismo la idea sacrificial, ¿no? Y esa vinculación de la idea sacrificial con el éxito individual. Sí. Es necesario el sacrificio, también preestableciendo que veníamos de una fiesta. Que veníamos De una fiesta, claro. Sí. Entonces había que, la de siempre, hay que pagar la cuenta de la fiesta. Sí. Fiesta a la cual... Se creyeron que... creyeron que podían comprarse lo que quisieran, celulares, irse de vacaciones. Sí. Bueno, ahora alguien tiene que pagar la cuenta, Claro. y la cuenta se paga con sangre, sudor y lágrimas. Con crueldad. Claro, con crueldad, Sí. que ahí me parece muy interesante, y acá también se da un vínculo, no sé si es consciente o no, entre el título de esta obra, de esta compilación que hace Bayer, y la conceptualización de la crueldad de acuerdo a la perspectiva de Alfredo Grande. Y hay un texto que ya es de unos años, de 2016, de Alfredo Grande, en página 12, donde él escribe en torno a toda la discusión respecto a la irrupción del movimiento Ni Una Menos y los feminismos, y él plantea que hay que establecer una diferenciación entre la crueldad y la violencia. Uh-huh. Entonces él larga algo que es bien polémico y que me parece muy interesante y que no forma parte de discusiones centrales como sí lo eran en los años 60 y los 70. En los años 60 y 70, y después podemos decir cómo terminó eso, Sí. Pero estaba más instalado el término de la violencia, claro. Y en cuanto a las causas, Claro. no a las consecuencias Claro, de la violencia. claro. Ahora vemos ciertos discursos en la derechización del discurso político público que se plantea como la fuerza, el orden, la represión como una manera de configurar una nueva Argentina, y paralelamente que se rechazan cualquier forma de violencia. Entonces, y me parece muy pertinente establecer esta diferenciación entre la crueldad y la violencia. Primero porque uno podría plantear que el ser humano tiene características violentas, casi diría por naturaleza. No creo mucho en esa conceptualización, pero puedo plantear Pero que intrínseca, sí. per se Sí, claro. hay una violencia Sí, en claro. el ser humano. Sí, claro. O sea que negar la violencia implicaría negar... Tema cómo se canaliza esa violencia. Claro, un aspecto Claro, esencial claro. de Sí, totalmente, de la sí. persona. Sí, sí. Eh, Alguien habló alguna vez del fascista que cada uno lleva adentro. Claro, ¿no? Así, claro. Oriano Falacci. claro. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esa violencia? ¿Qué hacemos con esa violencia? Como decía, ¿cómo se canaliza? O cómo en la sociedad represora, cómo se reprime esa violencia. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de represión de la violencia para establecer un sistema que claramente en los años 60 y los 70 se decía que era violento por sí mismo? Si el sistema capitalista implica... Engendraba. Claro, implicaba para establecerse condiciones de violencia, y si uno va a estos orígenes del exilio de Hernán Díaz y pensamos el último genocidio,
la implantación, lo que denuncia Rodolfo Walsh en el 77, en la famosa carta abierta a la Junta Militar, la implantación de la violencia, de lo que ya habían estudiado Friedman de la escuela de Chicago y todos los Chicago Boys, la implantación del shock de la violencia para la apropiación de la renta. Y ahí, en este texto, Grande da una definición que me parece muy interesante. Cuando habla de crueldad, dice que es la planificación sistemática del sufrimiento. Claro. Entonces ahí hay una tremenda diferencia entre lo que puede ser un acto violento. Un acto cruel, pero inclusive hasta, diría, no sé si espontáneo, pero esporádico, o una cosa así, hasta la planificación de la crueldad como forma de, digamos. Claro, exactamente, uno lo ve muy, y algunos no lo quieren ver porque lo siguen negando, lo ve de forma palmaria en los genocidios, ¿no? Si uno piensa la Shoah, ¿no? Uno piensa cómo se termina decidiendo la solución final por una disposición casi de costos y de velocidad, sí, en casi un sistema de producción de muerte. Sí. Bueno, es como de una obscenidad que aterra. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros discutimos en la Argentina si había una violencia de un lado y violencia de otro lado, y que bueno, chocaron, y la teoría de los dos demonios, y cuánto tardamos en desentrañar como sociedad que eso era un plan de crueldad porque conllevaba esa sistematicidad del sufrimiento? A ver, ¿cómo hago yo para que quienes estén escuchando este podcast no me crean o nos crean que esto que yo voy a contar no está preparado, no es que vos me mandaste un mail o un Apelemos chat a la fe religiosa de quienes espían. Exactamente. Porque el libro anterior a Fortuna, con el que comenzamos hoy, que yo leí esta primera parte, esta primera página, fue la novela, no es novela, el libro nuevo de Laura Alcoba, que se llama A través del bosque, y que es, a ver cómo lo diría, Laura Alcoba es, para quien no la conoce, la autora de una trilogía que empezó con una novela que se llama La casa de los conejos, que tiene que ver con su vida, con la persecución del genocidio. A los 10 años de vida, Laura se va con su familia a vivir a Francia, vive en Francia todavía. Yo la conocí precisamente cuando en el 2007 vino a presentar La casa de los conejos, un libro que editó Edasa en su momento. Tuve la charla con ella en la sede de la editorial, pero bueno, hago todo esto porque ella escribió una trilogía con novelada sobre su experiencia respecto del genocidio, su experiencia familiar. Pero en este libro, A través del bosque, lo que hace es una investigación basada en un hecho real, aunque los nombres que pone son ficticios, pero es una investigación casi novelada, diría yo, de un hecho cruel. La protagonista del libro es una argentina militante no de las formaciones especiales durante los 70, pero de apoyo, de superficie, que se enamora de un combatiente casado. Y terminan yéndose a Francia, al exilio, con la promesa de él de abandonar a su mujer legal, oficial, y a sus dos hijos, y quedarse con ella. Lo hago corto. Hay una crueldad explícita, porque esta mujer, la protagonista, que tiene 2 hijos como amante, porque nunca abandona a su mujer, ella mata a sus 2 hijos, los asfixia en la bañadera, los mata por asfixia. Y bueno, toda la investigación es respecto de la única hija que se salva porque está en la escuela, respecto de ella misma porque ella no va presa
presa durante 9 meses y finalmente termina internada en una institución psiquiátrica. Pero finalmente sale, se recupera y queda eso que sucedió, se dice en todo a ver, quiero decir que, para retomar el hilo, para hacer la gran Saramago que va y vuelve, digamos, ¿no? Cómo la crueldad puede transmitir la crueldad, cómo la crueldad de una situación existencial, ¿sí?, puede transmitir la crueldad de una mujer o para una mujer que comete infanticidio y que sin embargo su hija, que bueno, al momento de hacer de formar parte de la investigación tiene 40 años y que la recuerda como una madre amorosa, como una madre, es más, Laura tiene reuniones con esta mujer en un café, que se llama Le Bûcheron, que en francés es el labriego, y que yo no sé por qué no se llama la investigación del labriego, digamos, porque bueno, será por mi pasión por los cafés, pero por los bares, café. Pero esta mujer es una mujer que, mirá lo que digo, y entre comillas, salvo ese episodio, es una mujer que, mujeres que han sido amantes, está llena de literatura, podríamos decir, desde Madame Bovary o antes todavía. Desde la Biblia. Pero esto es un caso, claro, es más, está relatado ahí, es un caso de Medea, ¿sí?, de Séneca, del personaje de Medea, lleno de pasión, violencia, locura, como un episodio en su vida, como la crueldad. Esto es una conclusión mía, no, es más, yo escribí algo en Facebook y a mí Laura, con la cual tengo contacto amistoso, me lo compartió, me lo agradeció y todo. Y esto es como una tragedia griega contemporánea, no un mito, es un hecho real de cómo la crueldad puede llevar a la crueldad a su vez. Claro, claro. La cuestión me parece importante y es de donde la quiere desplazar Alfredo Grande y donde la toma, no digo que la tome Alfredo Grande, sino que toma como eje el concepto de crueldad Osvaldo Bayer en esta compilación. Es si uno lo entiende como una conducta individual, si lo entiende hasta casi como una patología de un sujeto. Claro. Que siempre las patologías de los sujetos son patologías de época. Porque siempre está el caso de esta mujer es una patología de época, claro, de una época cruel. Claro, las épocas definen patologías. Claro. Por eso en algún momento se consideraba la homosexualidad como una patología. Exactamente. Y hoy no. Claro. Entonces, y uno puede tomar un montón de ejemplos, ni hablar la histeria femenina. Entonces, acá lo interesante es cómo se desplaza de lo individual y casi de lo acontecimental o del fenómeno a lo organizado, sistemático e impulsado, y vinculando con lo que hablábamos recién de cómo esto se establece como si fuese pensamiento de época. Yo creo que estamos en un momento, y por ahí también viene mi obsesión, donde hay una instalación no solo del odio, que lo venimos percibiendo, sino de la crueldad como salida, que se alimenta de ese odio. Claro. La organización que se para sobre crueldades ya establecidas, por eso también hay una recuperación histórica de la crueldad. Cuando se decide representar cadáveres embolsados y colgarlos en las rejas de la Casa de Gobierno, hay también una vuelta a ciertas simbologías, ciertos ritos de la crueldad, claro, en una especie de puesta en escena. Claro. Lo mismo con las guillotinas, que después han derivado en disparos directos al rostro de la vicepresidenta. Es decir, disparo que no disparó, digamos. Claro, pero la gran pregunta, y acá me parece que es interesante la provocación de Grande, y después quería leer algo de la compilación de Bayer, es qué hacer frente a la crueldad, ¿no?
yo pensaba en esto de, yendo a lo de Estados Unidos, ¿no? Ese gran imperio que está asentado sobre la industria de la crueldad, básicamente la fabricación de armas y otros negocios que no tienen que ver con la... Armas y drogas. Con drogas la paz. Legales y no. Claro. Cómo se avanza en esa construcción de un modelo donde se va instalando vos hablabas esto, lo pensaba mucho, del personaje cínico, frío, la frialdad del sujeto, la falta de vínculo del sujeto, el objetivo económico por sobre todas las cosas, es decir, una serie... Insisto que ni siquiera cínico, porque para ser cínico hay una voluntad, digamos, de una actitud hacia el cinismo. Claro. No, estos tipos son de una frialdad, está en el libro, ¿no? Como que llega un momento que no ven lo que hay alrededor de él, digamos, no sale de su oficina es una oficina absolutamente austera y solamente en un rinconcito con una luz tiene la teletipo donde le van marcando cómo anda las cotizaciones de sus acciones, de los bonos y todo. Un ascetismo así. Claro, eso. Absoluto. Sí. Bueno, pensaba esto de los Estados Unidos cuando construyen su discurso de la no proliferación de las armas nucleares, y ellos son los fabricantes y los utilizadores. Y la proponen para el resto. Sí. Entonces, hay una cuestión de nosotros vamos a ser, llevado a cualquier plano, nosotros vamos a ser los crueles y vos tenés que ser pacífico, vos tenés que renunciar a la violencia. Nosotros no vamos a permitir. No vamos a permitir la violencia, sí, claro. Sí. Entonces, Alfredo Grande, a propósito de los femicidios, plantea esto. Bueno, ¿qué hace la mujer frente a un varón que no es, insisto en esto, no es que por características particulares, por patologías, la violenta o intenta asesinarla o la destruye psicológicamente, sino que forma parte de un engranaje, de un sistema patriarcal que es esencialmente perverso, y entonces él reivindica la idea del ejercicio de la violencia por parte de la víctima para enfrentar la crueldad del victimario. Sí. Algo que él mismo dice a los bien pensantes escandaliza, ¿no? Así es, sí. Y pensaba, y en esto de los contextos, de cómo se van construyendo ciertos discursos, que esa es la gran estrategia, la construcción de hegemonía, que se convierten en algo natural, en lo que se llama el sentido común. Claro. Y cómo, así como las patologías suelen estar condicionadas por la época, también cómo siempre se construye una cristalización de un pensamiento que estaría determinado, ni siquiera condicionado, determinado. Así se pensaba en este momento. Y Osvaldo Bayer, en el prólogo de este libro, habla de esto a partir del trabajo de investigación de una historiadora que se llama Diana Lenton, donde ha recopilado documentos periodísticos de la época en que se va construyendo el genocidio de los pueblos originarios encabezado por Roca. Estamos hablando de 1877, 78, hacia el 80. Segunda mitad del siglo XIX. Que aquí hay una contradicción interesante. Mientras Alsina proponía, y de hecho se avanzó en la construcción de una gran zanja, es algo... Claro, sí me acuerdo. Aquella cosa casi ridícula. Hacer una zanja para que los indios no crucen. Algo de pensamiento mágico. Claro, pero en esto, ¿no? Del pensamiento de la cuestión de la crueldad. Uno puede pensar, bueno, hasta Alsina preservaba cierta idea de una... podemos decir una violencia menos activa. Porque también ahí está esto... de la... Sí, el gueto. Un gueto Claro. al aire libre sería. Claro, pero siempre esta asociación, que también cuando se habla de la seguridad o la inseguridad, parece que hace falta el hecho explícitamente violento y cruento para percibir la crueldad o la violencia, ¿no? Y nosotros vemos, como vos describías recién, cómo ciertos modos del ejercicio de la crueldad pueden hasta tener las formas de un ascetismo total. No hay sangre. Sí. ¿No? Las manos están completamente limpias. Sí. La sangre no está en ningún lado y los números aparecen en la teletipo. Y uno sabe que detrás de esos números está... Como la canción de Serrat, ¿no? Detrás está la gente. Claro. Sí.
Entonces siempre la justificación sobre la crueldad, en términos actuales, históricos, muchas veces se apela a la comprensión del contexto. Lo que ha dicho Cristina hace muy poco, Texto ¿no? y contexto, Hay que entender el texto y el contexto. Sí. Lo que pasa es que algunos tratan de forzar que el texto está determinado por el contexto. Es decir, que medio como que en esa época no se podía hacer otra cosa. Es decir, ¿por qué se mataban los indios? Sí, porque la gente en esa época pensaba así. Y les costó un rato a los colonizadores darse por enterado que los indios eran seres humanos. claro, ¿no? y no tenemos textos de los indios para que nos cuenten si estaban de acuerdo con que los mataran. Sobre todo, además está ya te dejo leer, pero está la cuestión de el cura Bartolomé de las Casas, Claro. que efectivamente dijo, che, no puede ser que matemos los indios. Si tenemos los negros para que vengan, nos traían los negros de África. También hay toda una discusión. Yo, que un día podemos volver a eso, porque yo he estudiado bastante Bartolomé de las Casas y esa época, y ahí como él plantea un pensamiento en ese contexto mismo. Claro, sí, claro. Es decir, ahí, Sí. en el momento álgido del comienzo de la invasión, y que tiene que ver con esto, porque cuando nosotros tratamos de pensar la historia de nuestra crueldad, necesariamente tenemos que ir a esos, no digo los inicios, pero sí los momentos claves del ejercicio de la crueldad de manera sistemática, que a veces... Esos mojones, diría Horacio González. Claro, que algunos hasta a veces lo simplifican y dicen, bueno, había un imperio incaico, vino otro imperio y derrotó ese imperio, y había otros pueblos que estaban sometidos a los incas. Es decir, siempre esa simplicidad y vamos a decir hasta pereza intelectual de tomar las categorías de la falacia de los dos demonios para llevarla a cualquier campo. Claro. Entonces siempre hay enfrentamiento. Sí. Hace muy poco lo ha dicho una candidata, que es un enfrentamiento. Sí. Bueno, sí. Hay que diferenciar, si uno pone de un lado la crueldad y del otro lado la violencia, claramente se da cuenta que no hay enfrentamiento entre crueldad y violencia, porque si no, no existiría el derecho a la legítima defensa. Sí, pero además el lenguaje tiene dos conceptos distintos para tratar una cosa y la otra. Claro. ¿Sí? Puede que la violencia provoque crueldad, puede que la crueldad provoque violencia, pero si una cosa provoca a la otra es porque son distintas. Claro, pero hay que pensar que esta es la dificultad que yo suelo tener cuando uno tiene que explicar la lucha revolucionaria de San Martín. Exactamente. Porque San Martín organizó la violencia. Ahora, la pregunta sería, ¿organizó la crueldad? ¿O organizó la violencia para defenderse de la crueldad? Castelli no mandó a fusilar a Liniers. Claro, bueno. Ya que estamos, dale. Que además había sido un gran defensor, Sí, el líder de la defensa contra las invasiones inglesas, es decir, un héroe de esa patria. Entonces, me parece muy interesante, e insisto, una discusión que en los 60, los 70 era muy álgida. Hasta en los ámbitos, hablamos recién de los religiosos. Sí, claro. Es decir, curas que en algunos casos justificaban o en otros casos explicaban, que hay también algo sobre lo que insiste mucho el gran historiador Eric Hobsbawm, que es la diferenciación entre la justificación en base a determinados valores de la explicación en función de cómo se dan los procesos. Entonces, Camilo Torres. Exactamente, los procesos de crueldad hace tiempo que los hemos dejado de explicar, porque ya se han naturalizado, y este libro es muy interesante. ¿Qué dice el viejo? En primero, bueno, acá cuestionar a alguien que nosotros hemos reivindicado por su trabajo de difusión de la historia, que es Félix Luna. Sí. Que bueno, nosotros decimos que conocemos muchísimo lo que ha hecho Félix Luna en cuanto a la difusión. No pensando, creo, claro, ninguno como él, pero sí valorando el trabajo que ha hecho en general de difusión. Y toma aquí Osvaldo Bayer un texto que escribió en un diario de Morón que se llama Debates, o se llamaba, no sé si todavía estará, donde Félix Luna decía: Roca encarnó el progreso, insertó a Argentina en el mundo, me puse en su piel. Él habla a propósito del libro que escribió que se llama Soy Roca, para entender lo que implicaba exterminar unos pocos cientos de indios
para poder gobernar. Hay que considerar el contexto de aquella época en que se vivía una atmósfera darwinista que marcaba la supervivencia del más fuerte y la superioridad de la raza blanca. Con errores, con abusos, con costos, hizo la Argentina que hoy disfrutamos: los parques, los edificios, el Palacio de Obras Sanitarias, el de tribunales, la Casa de Gobierno. Es muy interesante, ya saliendo de la cita de Félix Luna, que habla de la atmósfera darwinista como el contexto de aquella época. Lo que le subraya Osvaldo Bayer es que Charles Darwin estuvo acá, Claro. en esa época, Sí. y cita ahí a Diana Lenton, que Darwin atestiguaba escandalizado que si bien se asesina a sangre fría a todas las mujeres indias que parecen tener más de 20 años de edad para evitar su reproducción, se perdona a los niños a los cuales se vende o se da para hacerlos criados domésticos o más bien esclavos. Cuando protesté en nombre de la humanidad, dice Darwin, me respondieron: sin embargo, ¿qué hemos de hacer? ¿Tienen tantos hijos estos salvajes? O sea, el contexto darwinista, Naturaliza. según Darwin, Claro. era protestar en nombre de la humanidad. Sí. Y ahí encuentro que en la época se hablaba de crímenes de lesa humanidad. Mirá. O sea, no es un concepto que sea de los últimos tiempos, sino que en los propios diarios del establishment, como el Diario de la Nación, se hablaba, algunos columnistas humanistas que escribían en ese diario, hablaban de que se trataba de crímenes de lesa humanidad, e incluso La Nación, el 17 de noviembre de 1878, es decir, ahí en plena campaña del desierto, publica en la primera página un texto con el título Impunidad. Y dice este texto: el Regimiento 3 de línea ha fusilado, encerrados en un corral, a 60 indios prisioneros, hecho bárbaro y cobarde que avergüenza a la civilización y hace más salvajes que a los indios a las fuerzas que hacen la guerra de tal modo sin respetar las leyes de humanidad ni las leyes que rigen el acto de guerra. Este hecatombe de prisioneros desarmados que realmente ha tenido lugar deshonra al ejército cuando no se protesta del atentado. Muestra una actitud cruel, refinada e instintos sanguinarios y cobardes en aquellos que matan por gusto de matar o por presentarse un espectáculo de un montón de cadáveres. O sea, No es un diario anarquista el que pone eso. 1878 Claro. denuncia la crueldad y los actos contra El diario de la Nación. la humanidad. Claro. Entonces, cuando uno piensa esta construcción de sentido desde el liberalismo, y aquí hay una trampa, que es así como la hegemonía aparece como totalizante, en la historia argentina se ha planteado la generación del 80 o cualquiera. Escuchaste a Ricardo Nassif y Julio Ruttmann. Conversaciones entre líneas.